La derrota de Estados Unidos en la guerra de Irán es algo más que evidente. Los juegos de tweets y memes del señor Trump solo demuestran su desespero por salirse de allí con al menos algo de dignidad. Pero tal y como lo demuestran las noticias, irse no será tan sencillo, pues aquel que en verdad inició la guerra no la quiere terminar. Hace 3 meses, el premier israelí Benjamin Netanyahu acudió a la Casa Blanca para venderle a Trump en un simple PowerPoint lo sencillo que sería acabar con los ayatolás y de lo grande y glorioso que haría Estados Unidos de nuevo. La escena nos recuerda aquel famoso momento de 2003 cuando el secretario de Estado Colin Powell apareció ante Naciones Unidas con un pequeño frasco para justificar la invasión de Irak, asegurando que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Y todos sabemos cómo terminó aquello. Donald Trump, que cada vez más se duerme ante las presentaciones, le dijo que sí, y allá fueron los dos a una guerra que solo ha provocado que Irán controle a su antojo el estrecho de Hormuz, se disparen los precios del petróleo y se debilite todavía más una economía mundial que ya venía herida por una inflación, la crisis energética y la guerra comercial de las potencias occidentales contra China. Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un like y activa la campanita para estar al tanto de mis análisis. Ya comenzamos. Por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 20% del petróleo que consume el planeta. Cada amenaza iraní sobre esa ruta marítima provoca pánico en los mercados, haciendo subir los precios del petróleo y el gas a niveles de inicio de la guerra de Ucrania o la primavera árabe. Y mientras Washington prometía destruir a Irán en cuestión de días, Teherán ha logrado exactamente lo contrario. Los hutíes en Yemen continúan atacando rutas marítimas en el Mar Rojo. Hezbollah mantiene presión constante desde el Líbano. Las bases estadounidenses en Irak y Siria siguen bajo amenaza. Y Washington se ha visto obligado a desplegar más sistemas antimisiles y más portaaviones en una región de la que Trump prometió retirarse hace años y que ya le ha costado a sus ciudadanos unos 30.000 millones de dólares en gastos directos. Pero permite que me detenga en este relato de tragicomedia para mostrarte lo que hay detrás de una realidad que no es tan simple como se pinta. Es bien conocido el poder del lobby israelí en Estados Unidos. Hay quienes dicen que son ellos quienes mandan en Gringolandia. Y aunque la afirmación suele mezclarse con teorías conspirativas, sí existe una realidad política innegable. Ningún otro aliado de Washington recibe semejante nivel de apoyo militar, diplomático y financiero como lo recibe Israel. Solo desde octubre del 2023, Estados Unidos ha aprobado decenas de miles de millones de dólares adicionales en ayuda militar para Israel. En el Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos compiten constantemente por demostrar quién es el más leal a Tel Aviv. Y organizaciones como la American Israel Public Affairs Committee, conocida por sus siglas como la AIPAC, es uno de los grupos de presión pro-israelíes más influyentes de Estados Unidos. Llevan décadas financiando campañas electorales, apoyando candidatos y presionando a congresistas que critican al gobierno israelí. De hecho, en las primarias demócratas del 2024, la AIPAC protagonizó la campaña de gasto electoral más agresiva de toda su historia. Según datos de la Comisión Federal Electoral estadounidense, el lobby pro-israelí y sus organizaciones asociadas superaron los 100 millones de dólares en gastos durante el ciclo electoral de 2024. Gran parte de ellos destinados a derrotar a candidatos considerados demasiado críticos con Israel. Trump pasó años criticando a Obama y a Biden por sus aventuras belicistas. Hizo campañas prometiendo no inmiscuirse en ninguna guerra. Repetía constantemente que Estados Unidos había gastado 7 billones de dólares en Oriente Medio para no conseguir absolutamente nada. Incluso se burló de los neoconservadores republicanos que impulsaron las invasiones de Irak y Afganistán. Sin embargo, cuando Netanyahu le dijo que se lanzaría a la guerra, le siguió los pasos sin apenas resistencia. Pues bien, solo quedan unos meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el Partido Republicano se juega el control de ambas cámaras del Congreso. Las encuestas empiezan a mostrar señales preocupantes para la Casa Blanca.
Diversos sondeos publicados muestran una caída constante en la aprobación de Trump que ronda ya el 35%, especialmente entre los independientes y votantes jóvenes republicanos cansados de otra guerra en Oriente Medio. Por su parte, el movimiento MAGA enfrenta una crisis existencial. Nació como una rebelión contra el establishment republicano que llevó a Estados Unidos a guerras interminables. Y ahora muchos de sus seguidores sienten que Trump está haciendo exactamente aquello que prometió destruir. Figuras influyentes del ala aislacionista republicana como Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene o Stephen Bannon han criticado abiertamente cualquier escalada militar contra Irán. Carlson incluso llegó a advertir que otra guerra en Oriente Medio destruiría la presidencia de Trump. Sin embargo, los viejos halcones republicanos siguen haciendo caso de la presión israelí. Senadores como Lindsey Graham o Tom Cotton llevan semanas exigiendo ataques todavía más duros contra Irán y defendiendo abiertamente un cambio de régimen en Teherán. Es decir, Trump está atrapado entre dos sectores de su propio partido. Por una parte, el votante MAGA que no quiere otra guerra y por la otra, el aparato tradicional republicano profundamente alineado con Israel. Si bien Trump jamás lo reconocerá públicamente, sabe muy bien que su presidencia puede hundirse en esta guerra. De ahí su desespero por negociar salidas rápidas, lanzar mensajes ambiguos o incluso filtrar supuestas conversaciones de paz mientras públicamente mantiene el discurso agresivo. Y también de ahí sus gritos ya públicos contra Netanyahu, diciéndole que está jodidamente loco. Sin embargo, el gobierno israelí se siente más fuerte que nunca y pese a los gritos del papacito Trump, Bibi, como lo llaman cariñosamente en Washington, sigue lanzando misiles. Luego de haber arrasado Gaza durante meses con un nivel de destrucción que incluso organismos internacionales han calificado como catastrófico, haber expandido operaciones militares en Cisjordania y ahora repetir el mismo patrón en el Líbano, Israel siente que atraviesa uno de los momentos de mayor libertad militar de su historia reciente. Y la razón es sencilla, nunca antes había percibido un nivel tan bajo de presión internacional efectiva. Occidente no titubeó al ponerle sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania. Sin embargo, ni siquiera fue capaz de prohibirle la participación a Israel en Eurovisión por su genocidio en Palestina. ¿Cómo se puede ser tan cínico? ¿Cómo es posible que se mire a un lado cuando han cometido uno de los crímenes más grandes del siglo? Es cierto que las condenas diplomáticas existen, las protestas populares también, pero las sanciones reales nunca llegan. Y mientras Estados Unidos siga vetando resoluciones en Naciones Unidas y enviando ayuda militar, Netanyahu entiende que puede continuar elevando la presión regional. Y te estarás preguntando, ¿es que acaso no le afecta la crisis económica, ni los precios del petróleo, ni la presión interna de su país? Claro que le afecta. Israel también enfrenta inflación, fuga de inversiones y desgaste social. Miles de reservistas han pasado meses movilizados. Sectores tecnológicos y turísticos han sufrido enormes pérdidas. Incluso agencias de calificación llegaron a advertir sobre el deterioro económico israelí. Pero los cálculos están bien hechos desde hace mucho. El odio entre Israel e Irán se remonta a la Revolución Islámica de 1979, cuando el gobierno iraní rompió relaciones con Israel y comenzó a presentarlo como enemigo central del mundo musulmán. Desde entonces, ambos países han librado una guerra encubierta por décadas. Durante este tiempo, los ejemplos sobran. Asesinatos de científicos nucleares, ciberataques como el de Stuxnet, bombardeos en Siria, operaciones del Mossad dentro de Irán, ataques iraníes mediante grupos aliados. Todo eso ocurría ya hace mucho antes de esta guerra, pero Netanyahu llevó esa confrontación ahora a otro nivel. Durante más de 20 años ha construido toda su narrativa política alrededor de la amenaza iraní. En 2012 apareció ante Naciones Unidas mostrando aquel famoso dibujo de una bomba caricaturesca para advertir que Irán estaba a meses de conseguir armas nucleares. 12 años después, Irán sigue sin poseer oficialmente armas nucleares, pero Netanyahu continúa utilizando la misma amenaza para justificar una estrategia de presión permanente. Y lo peor es que no está solo. Las fuerzas sionistas más radicales que sostienen su gobierno consideran que este es el momento perfecto
para intentar destruir definitivamente la influencia regional iraní, porque ven a Irán debilitado económicamente, aislado diplomáticamente y bajo enorme presión militar. Por eso Israel no quiere terminar la guerra todavía, porque desde su perspectiva, detenerse ahora significa darle tiempo a Irán para recuperarse y volver todavía más fuerte dentro de algunos años. Y aquí llegamos al verdadero núcleo del asunto. La guerra nunca ha tratado únicamente sobre los terribles ayatolás ni sobre las supuestas armas nucleares iraníes. Eso es solo la superficie del discurso que te venden los medios de comunicación. La cuestión de fondo es quién dominará Oriente Medio durante las próximas décadas. Israel entiende perfectamente que un Irán fuerte cambiaría todo el equilibrio regional. Irán no es Irak, ni Siria, ni Gaza. Irán posee casi 90 millones de habitantes, enormes reservas energéticas, industria militar propia y una capacidad de influencia regional que conecta Irak, Siria, Líbano y Yemen. Es decir, representa el único actor capaz de disputar seriamente la hegemonía israelí en la región. Y precisamente por eso Israel jamás aceptará un Irán convertido en potencia regional plena, mucho menos una potencia nuclear. Pero aquí aparece una contradicción que casi nunca se menciona en los medios de comunicación occidentales. Israel exige impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras el propio Israel posee desde hace muchísimos años uno de los arsenales nucleares más importantes del planeta. Aunque jamás lo ha reconocido oficialmente, distintos estudios internacionales y organismos especializados estiman que Israel posee más de 90 ojivas nucleares, algunas capaces de ser lanzadas desde submarinos, aviones o misiles balísticos. Además, Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, su programa nuclear jamás ha pasado por inspecciones internacionales como se ocurre con otros países. Irán, en cambio, sí firmó el tratado y durante años permitió inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Incluso la propia CIA llegó a reconocer que no existían pruebas concluyentes de que Teherán estuviera fabricando una bomba nuclear operativa. Sin embargo, Netanyahu convirtió esa amenaza en el eje central de toda su carrera política y de momento no parece que nadie, ni siquiera un colérico Trump, le pueda frenar el paso. Otro triste ejemplo del desorden global en el que vivimos. Suscríbete, déjame un like y comparte en los comentarios tu opinión sobre este tema. Nos vemos en el próximo video.